Buenos días con todos, ¿cómo les va? ¿Me escuchan? Buenos días, Inge. Ya, vamos a empezar con la lista. Mundo Deportivo publica hoy que el Paris Saint-Germain está atento a la situación de Ousmane Dembélé, que el club está haciendo todos los esfuerzos para mantener a Neymar y Mbappé por mucho tiempo. Yo veo que ellos tienen un compromiso enorme con el Paris Saint-Germain. Esperen un segundito porque está cerrando la página esta. Está Felipe Banda, Presente. Doménica Bolaños, Presente. Karen Canda, Presente. Brian Cruz, Presente. Certedania Costales, Presente. Esteban Espín, Presente. Kenny Espín, Presente, Inge. Giancarlo Estrella, Presente, ingeniero. Buenos días. buen día, Jocelyn Gómez, Presente. Marcelo Wilcatona, Presente, ingeniero. Francisco y Maicela, Presente. Michelle Jacome, Presente, Inge. Steve López, Presente, Inge. Salte Anderson Lara, Presente. Juan Martín Narváez, Presente. Alex Ortega, Presente, Inge. Jorge Ortega, Aquí presente. Kevin Pazimiño, Presente. Ariel Román, Renato Povea, Presente, Inge. Roosevelt Romero, Presente, Inge. Presente, Marcelo Inge. Santos, Presente, Inge. Kevin Samaniego, Presente, Inge. Brian Solís, Presente, ingeniero. Miguel Veloz, Presente, ingeniero. Ángeles Vera, Carlos Uribe. Presente, Inge. Presente. Ahí estamos. Entonces, vamos a continuar con lo que estábamos viendo. Quedamos ya el examen para el día jueves, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Ya. Listo, entonces. Bueno, vamos a continuar con lo que ya vimos del punto de operación, ¿no es cierto? Aquí les he puesto simplemente para recordar cómo se generan las líneas características de
de sistemas de bombeo en serie. ¿Recuerdan cuál es la utilidad de sistemas de bombeo en serie? ¿Para qué los hacemos? ¿Qué me dice? Eduardo Zurita, ¿recuerdas tú Pues la en sí razón? era para darle, por ejemplo, si la primera bomba no lograba, o sea, no tenía la fuerza suficiente para que el agua llegue a un cierto nivel, se le ponía otra bomba para que le ayude. Para sumar las alturas de bombeo, en esencia, no para que le ayude, sino porque sin las de otra bomba no llegarían al nivel requerido, ¿no es cierto? Entonces, decimos que la idea de sistemas de bombeo en serie es sumar alturas de bombeo. ¿Sí está claro eso? Sí, Entonces, aquí tienen el esquema más básico, ¿no es cierto? Dos bombas que son diferentes, la una va a tener su línea de característica, la otra su línea característica. Ninguna por sí sola puede llevar el agua porque no se cruza con la línea característica del sistema. Y la suma de las dos, en donde se suman las alturas de bombeo, nosotros tenemos que sí cumple las características y por ende ahí vemos claramente el objetivo que se cumple de sumar alturas de bombeo. Aquí tenemos un sistema en paralelo. ¿Recuerdan entonces cuál era el objetivo de sistemas de bombeo en paralelo? ¿Qué me dices, Miguel Veloz? Eh, es como que para que se divida la presión en las dos. No tenían las mismas pérdidas, Inge. Tenían las mismas pérdidas, ¿sí? Cuando las dos bombas son iguales, ¿no? ¿Tú qué me decías, Miguel? ¿Cuál es el objetivo? Conservar el caudal, o sea, administrar el caudal para que se vayan por las dos ramas, pero que al final salga el mismo. Se tiene que juntar, exacto. Entonces, pero el objetivo sería, ¿para qué pongo un sistema en paralelo? Sería para converger al final de cuentas a una sola tubería. O sea, solo tener un solo sistema de una sola integrado. Sí, pero lo que buscamos es sumar caudal. ¿Sí? Ya no se suman alturas de bombeo, sino se suman caudales. ¿Sí me siguen con eso? Entonces el caudal que va por aquí se suma al caudal que va por acá y este conducto debería tener un mayor diámetro porque obviamente suma los dos caudales y lleva mayor cantidad de agua. ¿Sí está claro? ¿Qué me dice? Una consulta, Inge. Ajá. ¿Qué es lo más común por lo general, o sea, en lo que estamos viendo nosotros en pozos, que al final se conecten en un sistema paralelo? ¿O preferible el otro sistema, el de serie? A ver, en pozos normalmente se podría trabajar con sistemas de serie porque en pozos no, no buscas sumar caudal, sino más bien altura, porque las alturas son bastante grandes. Entonces puedes poner un sistema de bombeo en serie ahí. Entonces en paralelo lo puedes utilizar, por ejemplo, cuando necesitas bastante caudal y no mucha altura de bombeo. Entonces, por ejemplo, tienes un sistema de agua que es para una población pequeña y no es que necesitas generar demasiada altura, sino más bien lo que necesitas generar es mayor caudal para abastecer a la población. Entonces sí puedes poner un sistema en paralelo. ¿Sí? Normalmente también se puede hacer en paralelo cuando ya tienes un sistema instalado y le quieres ampliar. Entonces no le amplías todo, sino le amplías solo un tramo y funcionaría en paralelo. Entonces las dos son totalmente útiles, pero depende de cuál va a ser el proyecto en sí, ¿no? Listo, Inge. Muchas gracias.
Entonces, las líneas características de un sistema en paralelo, obviamente, en este caso las dos bombas son iguales, las dos líneas características son las mismas. Las dos por sí solas cumplen con la línea característica de la tubería, esto es importante. O sea, si empiezan a trabajar solas las bombas, sí pueden cumplir sin problema. Obviamente va a disminuir el caudal. Esta es la línea característica del sistema en paralelo. Como vemos, esta diferencia corresponde a la variación de caudal de la que estamos hablando. Entonces, la parte que era un poco compleja de este entendimiento de líneas características en sistemas en paralelo es que este de aquí sería el caudal óptimo del sistema en paralelo. Y este de acá, que es el cruce de la línea de la tubería con la línea de la bomba sola, es el caudal óptimo de la bomba trabajando sola. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que la bomba 2 se apagó y solo está trabajando la bomba 1. Entonces, obviamente, el caudal va a ser menor al caudal del sistema en paralelo. Pero lo interesante es que si yo me pongo a analizar, este caudal óptimo corresponde a las dos bombas trabajando en paralelo. Entonces, ¿cuánto aporta cada una de esas dos bombas trabajando en paralelo? Si son iguales, va a ser la mitad. Entonces, acá abajo estaría el caudal óptimo de la bomba 1 en paralelo. Solo trabajando la bomba 1, por ejemplo. Entonces, es menor al caudal óptimo de la bomba 1 trabajando sola. ¿Por qué es menor? Porque cuando la bomba está trabajando sola, el diámetro del conducto es bastante más grande que el caudal cuando están trabajando. Más bien dicho, el caudal es bastante menor que el caudal cuando están trabajando las dos bombas. Entonces el diámetro queda un poco grande. Entonces si el diámetro queda un poco grande, vamos a disminuir las pérdidas considerablemente. Entonces esa disminución de pérdidas es la que genera esta variación entre caudales. ¿Sí? Y lo mismo, obviamente, vemos que no es la misma altura de bombeo que se genera para una bomba trabajando sola o las dos trabajando en paralelo. Esto también se debe a las pérdidas. ¿Sí? Como les digo, cuando la bomba está trabajando sola, las pérdidas van a reducirse de una manera considerable y eso se ve reflejado con estos dos datos de acá. ¿Sí está claro ese concepto? Inge, Ujú. o sea, ¿el uso de una sola bomba aumentaría la velocidad también o es indiferente a eso? Porque como dice que el caudal se concentra en una sola bomba si no se usan las dos. A ver, ¿qué crees tú? ¿Qué pasaría con la velocidad? Esa pregunta es interesante. Y creo que aumentaría. ¿En dónde? ¿En el caso de la bomba trabajando sola o en paralelo? No, en paralelo creo que sería más lenta, o sea, aumentaría sola. Pues en realidad, cuando están trabajando en paralelo, vamos a tener las dos bombas trabajando, ¿no? Ojo, pues la velocidad va a ser mayor porque tenemos mayor caudal. Recordemos que velocidad es igual a caudal sobre área. Entonces el área va a mantenerse la misma, pero si el caudal incrementa, la velocidad tiene que incrementar. Entonces cuando la bomba está trabajando sola, aquí vemos que el caudal va a disminuir. ¿Sí está claro ahí? Sí. O sea, y si trabaja solo uno, lo que está disminuyendo es el área. No, el área se mantiene porque el tubo no le va a disminuir, el tubo se queda tal cual. Entonces, cuando la bomba trabaja sola, vemos que el caudal disminuye, entonces el caudal baja y por ende la velocidad tiene que bajar. Ah, ya. ¿Sí? Sí. ¿Alguna otra duda de esto? Listo, esto como un recordatorio para que tengamos claro. Entonces, por eso nos dicen, ¿no? El caudal total trabajando en paralelo va a ser igual a la suma de cada bomba cuando está trabajando en paralelo, la suma del caudal de cada bomba. El caudal de cada bomba trabajando en paralelo es menor que el caudal de la bomba trabajando sola. No se olviden por las pérdidas. La altura de bombeo de cada bomba trabajando en paralelo es mayor a la altura de la bomba trabajando sola, nuevamente por las pérdidas. Y la altura total de bombeo en paralelo es igual a la altura de cada bomba trabajando en paralelo. ¿Sí estaría claro ahí?
¿Sí o no? ¿Qué me dice? ¿Está claro? Sí, Inge. Entonces, ya como criterios de diseño para los sistemas de bombeo, nosotros tenemos que cuando el bombeo es continuo las 24 horas del día, el caudal de diseño va a ser el caudal máximo diario más un 10%, mientras que cuando el caudal de bombeo no es continuo, o sea, no son las 24 horas, el caudal de diseño va a ser igual al caudal máximo diario por las 24 horas del día sobre el número de horas trabajadas. Entonces, si estas son 20, en esencia estaríamos 24 sobre 20 es 1.2. Le estaríamos maximizando a lo que es el caudal máximo diario. Nos dice que el tiempo de bombeo normalmente es de 24 horas para sistemas grandes con bombas grandes y entre 12 y 20 horas para sistemas con bombas pequeñas. Se recomienda que se coloque mínimo 2 bombas, las cuales deben ser diseñadas con el caudal de diseño, obviamente este de acá, y se deben utilizar alternadamente para que siempre estén trabajando para poder generar mantenimiento y que haya un desgaste igual. Ahora, si yo les digo, ¿qué creen ustedes de trabajar con 3 bombas versus trabajar con 2 bombas? Conectados en un sistema en serie o en paralelo. ¿Cómo en serio? O sea, esas 3 bombas, ¿a qué van a estar conectados o cómo van a estar En conectadas? cualquiera de los 2 sistemas. Mayor eficiencia. A ver, partamos de una cosa primero, que tal vez pueda generarles dudas. Aquí nos dice que todo sistema, así sea un sistema simple, tiene que tener 2 bombas. ¿Por qué 2 bombas? Porque, ¿qué pasa si se me daña la una? No Trabaja la puedo otra. dejarle sin agua al sistema, ¿no es cierto? Entonces trabaja la otra. Entonces la una funciona como una bomba de emergencia, ¿sí? Y la otra como la bomba normal. Pero nos dice que las dos trabajen alternadamente, obviamente porque si la una pasa parada todo el tiempo y la otra nunca se daña, va a terminar dañada. Entonces inclusive se la puede utilizar como una forma de que la una está trabajando, la otra parada. Luego la otra está trabajando y se queda la primera parada. Eso es normal, ¿por qué? Porque las bombas tienen ciclos de bombeo. No es que pueden pasar 24 horas prendidas. Están prendidas un tiempo y tienen que estar apagadas otro tiempo. Entonces, por eso siempre tenemos mínimo 2 bombas. Ahora, si hablaríamos de 3, eso significaría que la una es de emergencia y las dos son o trabajan en conjunto, ya sea en serie o ya sea en paralelo. ¿Sí me siguen? Sí. Entonces, habiendo dicho eso, ¿qué les parece mejor? ¿Trabajar con 3 bombas o con 2 bombas? Ya, Con 3. Inge, la tercera bomba puede ser la Yoki. No, porque estás hablando de sistemas de bombeo de agua potable ahorita. La Yoki le usas en sistemas contra incendios. Ya. Sí, entonces ahí en esencia es una bomba de ayuda la Yoki, ¿no es cierto? Entonces, en esencia es una bomba auxiliar que nosotros buscamos para que esté la presión contra incendios siempre en un rango. ¿Qué pasa? En los sistemas contra incendios tiene que tenerse una presión constante porque si por alguna cosa se llega a activar los aspersores tienen que mantener una presión para que trabajen bien. Entonces ahí es que nos funciona la bomba Yoki como una bomba auxiliar o una bomba de emergencia. No, no de emergencia, sino auxiliar, más bien sería la palabra ahí. ¿Sí? Entonces la bomba principal en un sistema de bombeo es la que, por decir, se empieza a utilizar una de las mangueras contra incendios. Obviamente se va a producir un bajón de presión porque es un conducto de 2 pulgadas o 2 pulgadas y media. Entonces eso
genera una pérdida de presión bastante rápida. Entonces ahí entra la bomba principal y mantiene la presión, mientras que la bomba jockey mantiene una presión continua todo el tiempo en el sistema contra incendios. Pero nosotros aquí necesitaríamos una bomba de las mismas características que las otras dos en este caso, y en este caso debería ser igual a la otra, ¿no? ¿Por qué? Porque si tienes dos bombas y la una rinde menos que la otra, realmente cuando esté trabajando la una vas a tener más presión, cuando esté trabajando la otra menos presión. Y en este caso, la idea es que están trabajando las dos, de repente le damos descanso a la una y trabajan las otras dos. Después le damos descanso a la otra y trabajan las otras dos, ¿no es cierto? Entonces siempre va a haber esa organización. Entonces nos permite esa versatilidad, por así decirlo. ¿Sí está claro ahí? Sí. Entonces, ¿cuál les parece mejor opción? Yo la verdad le considero preferible utilizar las dos bombas porque con eso, o sea, evitamos el desperdicio y el riesgo de que se dañe una tercera. Y como usted dice, Inge, o sea, se puede ir alternando y todo eso, o sea, y no necesariamente, o sea, se va a ir a una mayor pérdida posible, que por ejemplo se pueden dañar en este caso dos bombas en vez de solo una. Pues por un lado sí, pero por otro lado hay una situación importante. Digamos que esta bomba sea de 10 HP y esta sea de 10 HP. Entonces, si yo instalo 3 bombas para el mismo sistema, ¿de cuánto debería ser? Podría ponerle de 7, 7, 7. No es necesario porque este es de 10 HP, entonces esta podría ser de 5 HP. Y esta podría ser de 5 HP. Y esta podría ser de 5 HP. Entonces, ¿qué pasa? En este sistema de dos bombas, cuando la una funciona, tengo 10 HP, se apaga, funciona la otra, tengo 10 HP. En esta de acá, yo tengo dos trabajando que me suman 10 HP. Se daña esta de acá, pues sigo generando 10 HP. ¿Sí? Se daña esta otra de acá, mantengo 10 HP. Entonces, la ventaja de tener más bombas es que podemos tener bombas de menor tamaño. ¿Por qué? Porque la bomba de emergencia no tiene que ser de 10 HP. Con 5 HP es más que suficiente. Entonces nos genera una ventaja. ¿Sí me siguen? Sí. Entonces yo les diría, probablemente para mi gusto la mejor opción sería 3 bombas. Lo mismo, ¿no? Dependiendo de qué tan versátil pueda ser su sistema, pueden instalar también 4 bombas. Por eso ahora hay una tendencia a usar más bien bombas pequeñas, pero en gran cantidad. ¿Cuál es la ventaja también de esto? Aquí podríamos poner bombas de 3.5 HP, por ejemplo. 3 bombas y una de emergencia. ¿Y qué pasa en casos donde hay variabilidad del caudal? Que es algo bastante común, ¿no es cierto? No siempre tenemos el caudal máximo. Entonces, si yo tengo solo 2 bombas, tiene que estar una de las dos siempre prendida. Pero si yo tengo 4 y me piden un caudal bajito, por ejemplo, es agua potable y son las 2 de la mañana y el consumo es súper bajito, puede trabajar solo una de las 4 bombas. Entonces me da esa opción de ser versátil en cuanto a lo que yo genero en cuanto a trabajo de las bombas. ¿Sí me siguen con eso? Sí. Entonces, como ahora ya hay un buen sistema de control, ¿no es cierto? Yo puedo generar un controlador de tal forma que en función del rango de presión se me prenda solo una bomba o solo 2 bombas o las 3. Entonces, esa realmente se vuelve una ventaja ya en cuanto a lo que es cuidado de las bombas. ¿Sí me siguen? Sí. Eso se hace con los tableros de control. Exacto, ahora hay unos cerebros, les llaman que los cerebros lo que hacen es activar las bombas y hay unos tableros realmente bien interesantes con una tecnología bastante avanzada en donde podemos controlar presiones de cualquier forma. O sea, si yo tengo baja presión, pues solo le pongo a trabajar una bomba. Si yo tengo media presión, trabajan 2. Inclusive el tablero mismo ya les empieza a trabajar con ciclos de bombeo las bombas, ¿no es cierto? Están prendidas 10 minutos estas 2,
después pasa a prenderse esta otra y esta se apaga, de forma que se proteja mucho más la vida útil de las bombas. Entonces, es bastante interesante lo que se puede hacer hoy en día. Por eso sistemas con 6, 7, 8 bombas es bastante normal verlos. Y de esa forma se puede gastar menos en bombas y tener mucha más versatilidad en cuanto a los requisitos de los sistemas. Acá por otro lado nos dice que el diámetro de la impulsión tiene que buscar un punto de equilibrio entre el costo y la energía. Entonces, mientras más diámetro tenemos, vamos a tener menos pérdidas de carga. Entonces, el costo de la energía disminuye. Mientras que, si nosotros tenemos un diámetro menor, las pérdidas se van a incrementar y obviamente vamos a necesitar más energía porque la altura de bombeo tiene que ser mayor. Pero, por otro lado, si yo tengo un diámetro de impulsión más grande, me va a costar más la tubería que si yo tengo un diámetro de impulsión pequeño. Entonces, eso también hay que considerar. En cuanto al diámetro de succión, nosotros tenemos que este tiene que ser mayor al de impulsión, ¿sí? Y se recomienda que para sistemas ya grandes sea mayor a 50 milímetros. Ojo, en sistemas de domiciliarios o edificios pequeños se puede tener diámetros menores. Realmente se puede trabajar con 2, 3, media pulgada, 3/4 de pulgada, 1 pulgada, 1,5 es más que suficiente para un edificio pequeño. Entonces tengan esto en cuenta, va enfocado a diámetros más grandes. Obviamente, más bien dicho, a sistemas más grandes, obviamente en función de eliminar el riesgo de cavitación. Todos recuerdan que era la cavitación. Sí. Pueden decir que era la cavitación, entonces. Las burbujas que se producían en la bomba, que llegaban a deteriorar. Exacto, más o menos. Bueno, como concepto, la cavitación es cuando empieza a ebullir el agua dentro del conducto debido a que en la zona de succión disminuye la presión hasta vencer la presión de vapor, que es la presión en la cual el líquido se convierte en vapor. Entonces empiezan a generar burbujas de aire y estas burbujas se empiezan a pegar en la tubería, en la bomba, etcétera, etcétera. Y cuando la bomba empieza a generar presión alta, empiezan a implosionar. Entonces empiezan a implosionar y se empieza a dañar el material de la bomba o del conducto y eso genera que se empiece a producir ya una disminución del espesor del conducto o de los álabes o del impulsor de la bomba y eso termina en un debilitamiento del material. Entonces, ya vamos a ver luego la cavitación, pero la cavitación depende en esencia de qué tan alta sea la distancia que estamos nosotros succionando agua. La velocidad en la zona de succión nos dice que debe ser mayor a 0.45. Esto va de la mano con que el tubo no vaya vacío, ¿no es cierto? Nos dice que el diámetro de la succión tiene que ser grandecito, sí, pero hay que controlar la velocidad. Porque si empieza a ir demasiado lento el agua, en cambio hay el riesgo de que empiece a ingresar aire porque no se llena el conducto con el flujo de agua. Entonces nos dice que las velocidades máximas recomendables para la zona de succión son, o más bien dicho, dependen del diámetro, y nos dice, para 50 milímetros de diámetro, una velocidad de 0,75 metros por segundo está bien. De ahí tenemos variedades hasta 300 milímetros, en donde nos dice que se podría llegar hasta 1.8 metros por segundo, teniendo en cuenta que esta ya es una velocidad alta. La velocidad de impulsión, por otro lado, se recomienda que sea mayor a 1 metro por segundo para evitar la sedimentación de partículas, esto es importante. Y el límite máximo que se recomienda son 6 metros por segundo. Yo les digo, en centrales hidroeléctricas se recomienda entre 6.5 y 7, entonces es una velocidad bastante alta. Yo les diría que nos quedemos con una velocidad recomendable máxima de 2.5 hasta 3 metros por segundo. Esto porque las pérdidas pueden incrementarse dramáticamente si nosotros tenemos velocidades demasiado altas. Entonces,
también hay el riesgo de presiones muy altas y eso lleva a que nosotros necesitemos incrementar lo que es el espesor del conducto. Entonces, en diámetros tan bajitos como los que estamos hablando ahorita, nosotros realmente deberíamos considerar que no puede ser demasiada buena opción incrementar el espesor porque se vuelve demasiado caro el sistema. Entonces, debido a eso se recomienda, yo les diría 2.5 a 3 metros por segundo, una buena velocidad máxima. Entonces, la altura de bombeo, recuerden, era delta Z, que es la diferencia de los dos tanques en los que yo quiero abastecer el agua, más las pérdidas que se generan en el conducto, ¿sí? Y si es que nosotros hablamos de descarga libre, tenemos que incluir lo que son lo que es la carga de velocidad, debido a que en ese caso llegamos con una velocidad en el punto de descarga. Entonces ya estábamos hablando un poco de la cavitación, ya les expliqué, ¿no es cierto?, qué es lo que sucede, cómo se manifiesta la cavitación, pues se genera un ruido seco, se generan vibraciones en el conducto, disminuye el caudal, disminuye la presión y la eficiencia, o sea, la bomba tiene un comportamiento atípico. Entonces, esto puede generar fallas en el material, deterioro del material y también un deterioro del sello mecánico de la bomba. Eso significa que se pueden empezar a generar fugas en la bomba. Y hay este concepto que está relacionado a la cavitación, que es la carga neta positiva de succión. ¿Se acuerdan a qué se refería? ¿Qué me dicen? Juan Martín Narváez, ¿qué me dices tú? ¿Te acuerdas a qué corresponde esto? No recuerdo ver, era... ¿Qué idea tienes, pero, de que este concepto? Porque eso es materia que ya se vio en hidráulica aplicada, ¿no? ¿Qué me dices, Juan Martín? A ver, ¿Perdón? ¿Perdón? no Juan Martín. recuerdo, Inge. A ver, es... ¿Pero qué o sea, tienes entendido por la cavitación y cómo se genera y cómo se lo puede evitar? Explica. tal vez, o sea, controlando lo que acerca de o sea, de los niveles de presión, y que, o sea, y tal vez actuar de forma inmediata cuando se presentan estos ruidos o vibraciones en las bombas. Actuar de manera inmediata con... O sea, que no sufran daños importantes. Pero, entonces, ¿qué harías para disminuir la posibilidad de generar cavitación? ¿Qué medidas recomiendas? Tal vez es una... ¿qué medidas podría ser? Chuta, no sabría ver. Tal vez regular lo que es la misma, o sea, la temperatura del líquido. Esto se vuelve muy difícil, regular la temperatura. Realmente que no podemos calentarle o enfriarle al agua, ¿no? Que más bien debería ser enfriarle para disminuir la carga de vapor. O sea,
tratar de, claro, de mantener la temperatura. eh, mm, Tal vez seguir posibles como que las recomendaciones del fabricante, tal vez en una velocidad, como que evitar esos cambios bruscos cuando se da en, o sea, en una bomba para evitar esto. Incluso que cuando el recuerdo del golpe de Ariete, que era algo así, que evitar cambios bruscos de velocidad. De velocidad, pero ahorita es cavitación, no golpe de ariete, ¿no? ¿Cómo Ah, disminuimos la posibilidad de cavitación? Diseño Tal un vez, respiradero en el tanque. ¿Perdón? Se diseña un tubo que libere esa presión en el tanque, como un respiradero. Un respiradero, no, en un conducto de succión, si ponemos una válvula de aire, va a empezar a chupar aire la bomba y va a ser peor. Como formas de protección ante la cavitación, nosotros tenemos primero reducir las pérdidas que se generan en el conducto de succión. ¿Cómo reducimos las pérdidas en el conducto de succión? La más fácil es que no sea tan largo, o sea, disminuir la longitud. La otra más fácil es que no sea demasiada diferencia de alturas entre donde está la bomba y donde está el agua. Después, no poner demasiados accesorios tampoco en el tramo de succión. Incrementar el diámetro, porque si incrementamos el diámetro, nosotros vamos a tener menos pérdidas. Entonces diríamos, esas son las principales formas de reducir los efectos de cavitación si nosotros estamos teniendo la posibilidad de que se genere. Entonces, nuevamente, como vimos ayer, hablamos de la succión negativa, esta de aquí. Nosotros tenemos el tanque bajo la bomba y el otro tanque encima. Entonces, nosotros tenemos que succionar esta altura. Esta altura es la importante porque si esta altura es demasiado grande, yo puedo tener cavitación. Entonces, la forma más fácil es controlar esta altura de aquí. Cuando yo tengo succión positiva, puede darse cavitación en el caso de que no haya un buen flujo de agua, pero en esos casos más bien lo que tendríamos que controlar es que el agua llegue de manera adecuada a la bomba. Yo les diría, en cuanto a cavitación, el punto crítico es cuando nosotros tenemos succión negativa. Entonces, en esencia, para evitar la cavitación, nosotros tenemos que tener que la carga neta positiva de succión disponible sea mayor a la requerida. ¿A qué se refiere la disponible? Es la que presenta nuestro sistema. Esta de aquí es la ecuación de carga neta positiva de succión disponible. Es igual a la presión atmosférica, ¿no es cierto? Que depende de la geometría, o sea, de dónde estamos nosotros ubicados, más ZA, que es nuestra altura de succión. Esto de aquí, ¿sí? Yo les diría más menos debería ser en esta ecuación. ¿Por qué? Porque en succión positiva es positivo, en succión negativa es negativo este signo. Entonces, realmente donde es importante el análisis de cavitación es cuando el signo es negativo, porque como vemos se va en contra de la presión atmosférica y eso genera que nuestra carga neta positiva disponible disminuye. Menos las pérdidas que se generan en el conducto y menos la presión de vapor del agua. La presión de vapor depende de la temperatura. Normalmente si la temperatura está entre 10 y 20 grados centígrados, más o menos hablamos de entre 0,13 y 0,25 metros de columna de agua. Entonces, no es que podemos trabajar realmente con la temperatura, no le vamos a calentar el agua del río o a enfriar el agua del río, ni de un tanque, no teniendo en cuenta que un tanque es demasiado grande, entonces se volvería demasiado caro. Por eso, nosotros siempre vamos a mantenernos en este rango de temperatura. En algunos casos, en zonas muy frías, podrá bajar hasta 5 o 4 grados de la temperatura del agua, pero no genera una afectación muy importante en este valor de la presión de vapor. Entonces, el requerido, en cambio, viene dado por el fabricante, porque depende de la distancia y de las velocidades que se manejen dentro de la bomba, la distancia entre donde entra el agua y donde sale el agua. Entonces, normalmente esto está en rango de 2 a 5 metros, podríamos decir. Y por seguridad le tomamos en cuenta un 20% o 50 centímetros adicionales, de manera que nosotros tengamos tranquilidad.
¿Está claro hasta ahí? Inge, Ujú. y o sea, si es que es por el problema de la temperatura, tal vez una solución no sería también que la bomba se apague. ¿Se apague cuándo? O sea, al momento de que está sufriendo estos problemas de temperatura. Claro, se puede poner un sistema, aquí se suele controlar con un vacuómetro. Un vacuómetro es un instrumento que mide presiones negativas. Entonces se le puede controlar a un interruptor con la bomba, en la cual si el vacuómetro llega a un valor X, la bomba se apaga. Eso sí se puede hacer. Pero en esencia, si se empieza a apagar a cada rato la bomba, se puede volver un problema, ¿no? Entonces es preferible usar el vacuómetro como una medida de protección, eso sí, pero evitar que se genere la cavitación, porque si se empieza a producir presiones negativas altas, se llega al fenómeno de cavitación de manera continua, probablemente la bomba falle rápido, ¿no? Inge, una consulta. Ujú. Yo, por ejemplo, si ahorita que usted toca ese tema y Eduardo también conversa un poco, yo, por ejemplo, se he visto que en las fábricas, cuando se hacen esos diseños, o sea, yo me refiero a una fábrica ya industrialmente, Ujú. o sea, lo que he visto que saben poner es, por ejemplo, esos sistemas regulatorios o no recuerdo bien el nombre que tienen, pero con eso se hacen que la bomba trabaje a ciclos. Y con eso, o sea, aparte de lo que usted dice del vacuómetro, o sea, con eso también regulan eso de las presiones negativas, o sea, por lo general. Ciclos, pero ciclos de trabajo de la Claro, bomba. la bomba, de lo que yo entendía, por ejemplo, en la Coca-Cola dice que tiene, o sea, algo así parecido para que no se les dañe el sistema y todo eso. O sea, que medio, por un cierto tiempo va a cierta velocidad bombeando la bomba. Y luego a otro momento le cambia la velocidad y todo eso, o sea, y con eso van jugando, como quien dice, o sea, con el sistema. Claro, nosotros podemos manejar, pero los ciclos de bombeo son siempre necesarios, ojo. De esa forma la bomba no se va a dañar de manera rápida. Entonces, ¿cuál es el problema? El ciclo de la bomba no puede ser ni demasiado largo porque se puede dañar rápido la bomba, ni demasiado corto porque se puede dañar el arranque de la bomba. Entonces hay que buscar un término medio. Entonces puede trabajar, como dices, en función de variar velocidades para que la bomba no esté todo el tiempo a máxima velocidad, porque si la bomba empieza a trabajar todo el tiempo a máxima velocidad, se va a desgastar mucho más rápido. Entonces son formas de proteger el sistema de bombeo. Pero para evitar la cavitación, eso no sería funcional, porque para la cavitación lo que tenemos que tener en cuenta nosotros es los elementos de esta ecuación. La presión atmosférica realmente no tenemos mayor influencia sobre ella. ZA es la diferencia de nivel, entonces así tenemos influencia y la vamos a tomar de la forma más cuidadosa posible, por así decir. Las pérdidas también tenemos influencia porque podemos incrementar el diámetro, podemos disminuir la longitud del tubo, podemos reducir accesorios. Y la presión de vapor tampoco tenemos influencia, porque como les digo, variar la temperatura del agua es demasiado difícil. Entonces, realmente lo que podemos trabajar es esto de aquí. ¿Sí? Y yo les involucro un concepto que a mí me parece más útil, que la altura de succión límite es igual a la diferencia de presión de agua, de presión atmosférica, perdón, menos presión de vapor, menos la sumatoria de la carga neta positiva de succión requerida, más las pérdidas, y normalmente se le incluye la carga de velocidad. Entonces, ¿qué pasa? Yo conozco siempre la presión atmosférica y la presión de vapor. Nivel del mar 10.33, temperatura entre 10 y 20 grados centígrados, 0,25 metros. La carga neta me la da el fabricante, porque esta es la requerida, supongamos 3 metros. Las pérdidas las puedo calcular y la carga de velocidad también, supongamos 1 metro. Entonces sería 10 menos 0,25, 10,32 menos 0,25, 10,08 menos 4, me daría 6,08 metros a nivel del mar. Yo podría decir, no instalo a nivel del mar ninguna bomba a más de 6 metros, ¿sí? Y de esa forma yo tengo un factor mucho más aplicable a la práctica. ¿Sí me siguen con eso? Sí. Entonces vale la pena este concepto, yo les diría es mucho más fácil de entender. Pero cualquiera de los dos es válido. La carga neta positiva de succión requerida lo da el fabricante.
Entonces, normalmente viene así. Este es el cuadro del fabricante en cuanto a líneas características. Entonces, dentro de las líneas características se incluye la carga neta positiva de succión requerida. Entonces yo voy, por ejemplo, tengo un caudal de 20 litros por segundo, sí, hablo alrededor de 4.5 metros de carga neta positiva de succión requerida. Entonces con eso me voy a la ecuación que les puse antes y puedo determinar la altura de succión límite y determinar si hay riesgo de cavitación o no. ¿Qué me dicen? ¿Estamos claros de ahí? Aquí les he puesto las presiones de vapor, lo que les decía, miren, entre 0.10 y 0.20 está entre 0.12.5 y 0.23, que son las temperaturas más comunes. Y lo lógico, por ejemplo, cuando nosotros tenemos 100 grados centígrados, la presión de vapor es 10.33, por eso a nivel del mar, cuando nosotros hervimos el agua ebulle a los 100 grados centígrados, porque la presión de vapor se iguala con la presión atmosférica. ¿Sí está claro? ¿Qué me dice? Pues aquí vemos el ejemplo clarito, ¿no? Esta es la temperatura versus presión de vapor. Entonces lo que les decía, vamos a 100 grados centígrados, 10.33. Por eso a nivel del mar, cuando tenemos 10.33 grados de presión atmosférica, llegamos el agua a 100 grados centígrados y empieza a ebullir. ¿Sí está claro? ¿Qué me dicen? Bueno, tomémonos unos 3, 4 minutos para empezar a hacer un par de ejercicios, ¿sí?
Listo, continuamos, ¿me siguen? Vamos a hacer dos ejercicios. Ya. El primero es un ejercicio bastante simple, bastante básico, en donde vamos a bombear 222 litros por segundo, tal cual como está el gráfico, desde un pozo que está a los 6.1 metros hasta un tanque que está a los 23.4 metros. Necesitamos determinar cuál es la potencia que transfiere la bomba al agua, cuál es la potencia del sistema, o sea, de la bomba, perdón, y solo vamos a considerar las pérdidas menores que genera esta válvula con un coeficiente K de 5. Estas son las características de los dos conductos, ¿sí? Entonces es un ejercicio bastante rápido. Les dejo que copien. ¿Listos? Bueno, entonces, ¿por dónde deberíamos de empezar? Aquí les he puesto la ecuación de bombeo, altura de bombeo, ecuaciones de pérdidas. Entonces, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué me dices, Jorge Ortega? Jorge, Sí, le estaba viendo las ecuaciones. ¿qué deberíamos de hacer? Encontrar primero la velocidad. Pero Vamos a encontrar la velocidad. Tendríamos velocidad en la zona de succión y velocidad en la zona de impulsión. En la succión sería el caudal, que era 0.222, sobre el área, que sería pi por 0.4572 al cuadrado sobre 4, que nos da ¿cuánto? ¿Cuánto nos da? 1.3522. 0.135 1.3522. metros por segundo. Nos vamos a la zona de impulsión. El caudal se mantiene sobre pi por 0.305 al cuadrado sobre 4. ¿Cuál sería la velocidad? El diámetro baja bastante, ¿no? Entonces esperaríamos un incremento de velocidad. 3.04. 3.04. ¿Qué opinan de esta velocidad? Generaría más pérdidas. Generaría bastantes pérdidas y está prácticamente al límite de lo que nosotros propusimos como máximo recomendable, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, las pérdidas van a ser bastante importantes. Entonces, esta longitud es 122, creo que en la otra diapositiva estaba como 12.2, por favor, tendránlo en cuenta. Entonces, ahora debemos proceder a determinar las pérdidas. Entonces, tendríamos HF para el conducto de succión, nos está dando 0.03 del factor de fricción, la longitud 6.1, el diámetro 0.4572
por la velocidad que acabamos de determinar, 1.35 al cuadrado sobre 19.62. ¿Cuánto nos dan esas pérdidas por fricción? 0.037. 0.037. Son pérdidas bajas, tenemos un diámetro bastante grande y una longitud bajita. Parece razonable. Las pérdidas por fricción en el conducto de impulsión, en cambio, van a depender de 0.02 el factor por 122 metros sobre 0.305, que es el diámetro, por la velocidad 3.04 al cuadrado sobre 19.62. ¿Cuánto nos dan esas pérdidas? 3.77. 3.77 metros. Son mucho más grandes, ¿no? 100 veces más grandes que las de acá. Entonces hay que tener en cuenta que se debe a la alta velocidad que tenemos aquí. Ya sabíamos que íbamos a tener unas pérdidas importantes. Y ahora las pérdidas menores van a ser igual al coeficiente de pérdidas, que es 5 metros, por la carga de velocidad. ¿Cuál velocidad debería tomar? ¿Qué me dice? ¿La de velocidad de impulsión o la velocidad de succión? ¿Qué me dice? La de impulsión por lo que está saliendo del sistema mismo. O sea, La válvula está en la tubería de impulsión, entonces la velocidad de impulsión. Perfecto. ¿Cuánto me da? 2.36. Sí, ¿Cuánto? 2.36. 36. Perfecto. Entonces, mi altura de bombeo, pongámosla por acá, va a ser igual a la diferencia de niveles, que sería 23.4 menos 6.1 más las pérdidas por fricción, que sería 0.037 más 3.77 y más la pérdida menor de 2.36. ¿Cuánto me da la altura de bombeo? 23.47. 23.47 metros. Perfecto. Entonces, ¿qué me pide el ejercicio? Primero, determinar cuál es mi potencia transmitida. Transmitida significa que es la que le llega al agua. Esto sería igual a la gravedad por densidad, por caudal y por altura de bombeo. No consideramos la eficiencia, porque la eficiencia nos da la idea de cuánta energía se pierde en la bomba, propiamente dicho. Entonces, cuando usamos la eficiencia es para determinar la potencia instalada de la bomba. ¿Cuánto nos daría esta potencia? Pues la gravedad 981. Teníamos como dato un dato de densidad 999. Podemos dividirle para 1000, que sería la transformación a kilovatios, el caudal de 0.222 y la altura de bombeo 23, ¿cuánto era? 47. 23,47. ¿Cuánto nos da la potencia transmitida? 51,06. 51.06 HP. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Ah, no es HP, perdón. Es Kilowatts. kilowatts. ¿Cuánto es en HP esto? Recuerden, el factor era 1.34. ¿Cuánto me da? 68,47. 68.47 HP. Y obviamente nosotros necesitamos saber cuál es la potencia de la bomba, que sería
los 68.47 HPs sobre la eficiencia, que era el 60%, ¿cuánto me da? 114.2. 114.12. 14.2. HPs. Entonces, obviamente tendríamos cuál es la potencia instalada o definir si ponemos más de una bomba trabajando en serie, ¿no es cierto? Pero vemos que lo que tiene la bomba no es lo mismo que lo que llega al agua. ¿Sí está claro? ¿Qué me dicen? ¿Estamos claros? Sí. Perfecto. Entonces vamos a hacer otro ejercicio un poquito más complejo, en donde queremos nosotros diseñar el sistema de bombeo que tenemos aquí. Un sistema de agua potable en donde el caudal máximo diario es de 57.272 litros por segundo. Las horas de bombeo van a ser 24 horas por día. La temperatura del agua son 20 grados centígrados, que corresponde a 998.2 kilos por metro cúbico de densidad de agua. Y estas son las características. Entonces, tengo el tanque inferior al nivel 495 metros sobre el nivel del mar. La bomba está instalada en el nivel 500 metros sobre el nivel del mar. El tanque superior en el nivel 530. Lo que significa que yo tengo que bombear 35 metros del agua. Como datos de pérdidas menores, tengo una válvula de pie con 4 en la parte de la succión. Tengo una canastilla con 0.9, un codo con 0.25. Lo que significa, y acá también una reducción con 0.2, lo que significa que la sumatoria de K en la zona de succión equivale a 4 más 0.9, 4.9, más 0.25, 5.15, más 0.2, 5.35, mientras que en la zona de impulsión tengo 0.2 más 0.2 de una ampliación que tenemos aquí, más una válvula check, son 0.4, una válvula de control con 2 sería 2.4, una contracción que tenemos al momento, más bien dicho, una expansión que tenemos al momento de llegar al tanque, 1, serían 3.4 la sumatoria de K en la zona de impulsión. Tenemos una longitud de 450 metros para la impulsión y 45 metros para la succión. Les dejo que copien. ¿Listos? ¿Estamos? Ya. Listo, entonces, ¿qué deberíamos hacer primero?
determinar cuál es el caudal de diseño con el caudal que vamos a trabajar para el diseño. Entonces, este sería igual al caudal máximo diario por 24 sobre 24 horas que dijimos que vamos a trabajar, y en este caso tenemos que mayorarlo por un 10%. Entonces el caudal máximo era 57. Punto 27. Punto 27.2. litros, 27.2 por segundo, por 1.1 me da cuánto. ¿63? 33. 63 cerrados. O sea, da 62.999, pero mejor 63. Litros por segundo, perfecto. Vamos a utilizar esta ecuación, les he puesto aquí porque es interesante para poder tener una idea de un predimensionamiento del diámetro. Entonces esta ecuación, y ya la deben haber visto alguna vez, no es tan reconocida, pero vale la pena para generar una idea de predimensionamiento. ¿Por qué? Porque en este ejercicio nosotros no conocemos los diámetros y nos va a tocar generar opciones. Entonces el diámetro para un predimensionamiento estaría igual a 1.2 por el tiempo, que es 24 sobre 24 a la 0.25 por la raíz del caudal, que sería 0.063. ¿Cuánto nos da este diámetro? 0.028. 0.0. Ajá. No, algo está mal ahí. Revísenme. No podría ser tan bajo porque 0.028 serían 2 centímetros. Sí, sí da eso. Y Déjenme hacer el cálculo. Da 0,3. Eso me parece más coherente porque 2 centímetros parecería muy poquito, ¿no? Para manejar un caudal tan grande. ¿En dónde le cambiaste? Le hice lo mismo, solo 0,13. Sí, esto es verán cerrado, ¿no? el T sobre 24 es todo eso elevado a la 0.25. Sí, Ya. todavía fue el error. Ya. Ahí sí sale. 0.3 metros, que es un diámetro más coherente, no estamos manejando un caudal importante. Entonces, nosotros con esto podríamos ofertar varias opciones, que siempre una por abajo sería por lo menos 0.25. Le podemos ponerle 0.30, 0.35 y si quieren llegar hasta 0.40. De esta forma manejamos un rango de opciones para probar en nuestro sistema. Entonces, con eso nosotros vamos a utilizar las siguientes fórmulas partiendo de este dato adicional que vamos a considerar, porque para las pérdidas por fricción vamos a utilizar la ecuación de Hassen-Williams con un coeficiente de 140. Entonces, esta es la ecuación de Hassen-Williams para pérdidas en función de diámetro para tuberías circulares. Por si acaso, esta es la ecuación de Hassen-Williams normal, ¿no? Alguien me preguntó en el otro curso si era para determinar viscosidad. No, esto es Hassen-Williams. De ahí tenemos la altura de bombeo, como ya habíamos visto, la ecuación de potencia. Vamos a determinar el consumo de energía. El consumo de energía va a ser la potencia de la bomba por las 24 horas del día por 365 días por año. Y vamos a asumir un costo anual de 10 centavos por el consumo de energía. Esto es consumo. ¿Sí? Y para llevar todo a valor presente neto, porque el proyecto va a tener una duración de vida útil de 25 años, nosotros vamos a utilizar la ecuación de valor presente,
que me imagino que todos tienen claro, es una ecuación para traer valores futuros a un valor presente en función de una tasa de interés, que en este caso va a ser 6%, y vamos a utilizar esta ecuación de aquí. ¿Sí está claro? Sí, Inge. Entonces, con todos estos datos, necesitan tiempo de copiar. Sí. Yo les dejo un minuto. ¿Listo? Entonces vamos a continuar con este cuadrito en el cual nosotros podemos generar una comparación. Tenemos el diámetro de la impulsión, que es el que acabamos de definir, ¿no es cierto? Opciones de 250, 300, 350 y 400 milímetros. El diámetro de succión siempre debe ser un poquito más grande, entonces le subimos 50 milímetros a todos los datos. Tenemos este costo de tubería, que va a ser cuánto nos cuesta cada metro de tubería, como un dato lo mismo. Entonces vamos a empezar a determinar valores para la velocidad de impulsión, la velocidad de succión. Pérdidas menores de impulsión, pérdidas menores de succión. Pérdidas por fricción de impulsión, pérdidas por fricción de succión. Con todo esto sacamos la altura de bombeo, ¿no es cierto? Con la ecuación que ya vimos, sacamos potencia y de ahí sí, consumo de energía, costo de energía, llevamos todos los valores a valor presente con el costo de la tubería que tendríamos como este de aquí por la longitud y un costo total. Entonces ayúdame por favor para ir llenando esta tabla. ¿Listo? ¿Me ayudan entonces? ¿Cuáles serían las velocidades? ¿Cuánto me dan las velocidades? Ese es con lo de William, ¿no? No, pues la velocidad es caudal sobre área nada más. ¿Cuánto nos da? Pues les voy a dar que me den así. A ver, Anderson Lara, tú determíname las pérdidas menores.
Karen Cando, tú determíname las pérdidas por fricción, por favor. Y ahorita ya las velocidades, espero que ya las tenga. ¿Cuánto me dan las velocidades? ¿Cuánto me dan las velocidades? ¿Qué pasó con las velocidades? Es caudal para área. A ver, Kevin Pazimiño, dame las velocidades, por favor. Y ahí, a ver. ¿Cuánto me da? Dije, no, no estoy bien. Tengo mal el cálculo. Según yo, la primera No es sería mucha ciencia, pues nada más 1.28. yo. ¿Cuánto? 1.28. ¿Ya? La segunda 0.89. ¿Cuál? La de succión. No, yo decía la de 300 de ahí. Eso. 0.89, ¿ya? La de 350 era 0.65. 0.65, ¿ya? Y la última, en cambio, 0.50. 0.50. No es demasiada ciencia lo que les pedí, ¿no? Es dividir caudal para área. Así que eso no tengo el cálculo bien. Es preocupante. ¿Cuánto sería la velocidad de succión? Teníamos aquí 300 milímetros y acá debería ser lo mismo, 0.89. Acá deberíamos tener lo mismo, 350 debería ser 0.65. Y acá debería ser 0.50. Me faltaría la última, ¿cuánto me da? Eh, 0.3961. O le puede poner 0.40 también. Vamos a dejarlo en 0.40. Perfecto. Listo, entonces, ¿cuánto tendríamos para pérdidas menores? Te pedí, Anderson Lara, que me ayudes con eso. Anderson. Anderson. Ten en cuenta que si alguien no me responde es como que no estuviera en clase, ¿no? Así que automáticamente sale de la lista. Prendan las cámaras, por favor. Listo, entonces, ¿cuánto tenemos de pérdidas menores? Karen Cando, te pedí las pérdidas por fricción, ¿no? Por favor. ¿Cuánto tenemos de pérdidas menores? La sumatoria de acá era 5.25, me parece, 5.35 y 3.40. ¿Cuánto me dan las pérdidas menores?
0.45, Ya, 0.22, ya, 0.12, ya. 0.07, Perfecto, con los de succión. 0.13, Ya, 0.07, ujú, 0.043 ya. y 0.027. Sí, perfecto. ¿Cuánto nos dan las pérdidas por fricción? Sería Hazen Williams con 140. Inge, la longitud sería de los 45 metros. En succión 45 y 450 en impulsión. Ya. ¿Cuánto nos da? Punto 26. 0.26. Sí. En la impulsión, tan bajito. ¿Cuál es la longitud de impulsión? Disculpe. ¿La longitud de qué? 5 metros. 45 es para succión. Succión Sí, es 45. 0.26. Pero verán que esta de longitud es 450 metros. Ah, sí. Esa era en succión. 0.26 en succión. Ah, ya. ¿Cuál era el F, Inge? Disculpe. No, ahí estamos diciendo que vamos a trabajar con Hazen Williams. 0.11 para 30, para 0.3. 0.11, ya. Mm, 0.05. 0.05. El último. 0.026. 0.026. Y las pérdidas por fricción en el de impulsión. 2.60. Ya. 1.07. Ujú. 0.51. Ya. La última.
¿Cuánto da la última? 0,26. 0.26, perfecto. Entonces la altura de bombeo va a ser igual a la diferencia entre los dos niveles que dijimos que era 35 más las pérdidas, ¿no es cierto? ¿Cuánto nos da aquí? 35 más todas las pérdidas de acá. $3.44 sería, 38.44. Y 38.44. Listo, nadie acá sería 47, 36.47. Sí. Y de acá sería 35.72, me parece. Esto aquí debería ser 35 algo. $38 me parece. Me confirmo. Inge, Ajá. en las pérdidas por succión, el primero, creo que estamos considerando mal el diámetro porque con el de impulsión da 0,26, pero con el de succión sale 0,107. Esta de aquí. Ajá. Este es 0.107 con el de 300. Claro, ya había con el de 300. Por eso sale 1,07 Ajá. Ese es 0.11. ¿Sí? De ahí el resto. Igual dije para el diámetro de 350 sale 0,05. Claro, entonces aquí están desplazados. Este de acá debería Ujú. ser 0.026. Y el otro, ¿cuánto nos faltaría el último? 0,14. 0.14. 0,0. 0,0. Sí. Entonces nos varía aquí cuáles son los decimales de acá. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto me dan los decimales de aquí? Punto 29. 29 acá. $41. 41 de acá. 69.9. 70. Y el último, 37. 37. Bien. Listo, entonces la potencia va a ser igual a 9.81 por la densidad que era 998.2 me parece, sobre 1000 por la altura de bombeo que estamos sacando y por el caudal que es 0.063, ¿no es cierto? Sobre la eficiencia que me parece que estaba en 60% igual. ¿Cuánto me da?
39, 37. 37, perfecto. 37,44. Ya. La tercera. 36,71. Y la última. 36,37. 37, perfecto. Entonces el consumo de energía es el valor de potencia multiplicado por 24 horas por día y por 365 días por año. Así que es 3760 esa multiplicación. La eficiencia la dato. Sí, me parece que está en el 60%. Si no, dejemos en el 60%. Ya. ¿Cuánto era el consumo de energía? ¿Cuánto era? $344,881, me sale. Bien. Un segundo. Esto por el costo que dijimos que era 0.1 sería 34.488.1. La segunda, 327,974.4. 4.4, que sería 32.797.4. La tercera, 321,579.6. 599. 79. Pero a ver, 321.000. 579, ajá. 579.6. Entonces, sería 32.157.9. Y la última, 318,601.2. sería 31.860.1. Hay que utilizar la fórmula de valor presente para traerle este valor presente con la tasa del 6% y los 25 años. La ecuación era valor presente igual a A, que era este valor de aquí del costo de la energía, por 1 menos 1 más la tasa de interés elevado a la menos n sobre la tasa de interés. ¿Cuánto nos da el valor presente? A mí me da menos 21. Ah, no, parece. Sí, me puede darte negativo. $440,873. 440.873, ya, la segunda.
419.000, 400, 19.260. ya, 260, perfecto. Hasta eso alguien ayúdame con el costo de la tubería. Las longitudes serían 45 más 450, serían 495 por 40, por 66, por 89 y 120. La otra sería 411.086. La última. $408.557. 557, perfecto. ¿Cuál sería el costo de la tubería entonces? 495 por 40. 19.800. 19.800. 495 por 66. 32.670. 32.660. Sí. Ya, 44.055. ya. Y 59.400. 59.400. Y el costo total, que sería valor presente más costo de tubería. Inge, la de 66 es 32.670. ¿Cuánto nos da la suma? Sería 460.000. 673. 33, perfecto. La segunda, 251.000. 930. Sí. La cuarta, 400. 455.141. 141. Y la última, 367.957. Listo, este es el costo total. Entonces, con este costo total, ya lo tienen en anotado. Nosotros tenemos que hacer una gráfica donde vamos a hacer algo más o menos así. Entonces vamos a tener los diámetros, que nuestros diámetros eran de 250, 300, 350, 400 y una curva en función de los costos. ¿En qué rango estaban los costos sobre los 400.000? Sí. ¿Cuál era el más bajo? El tercero era ¿cómo es? El de 451. eso, el de 3, sí, el de 451.930. El rango sería entre, bueno, a ver, por tiempo no lo dibujemos, pero lo que tendríamos es algo más o menos así. Bueno, aquí le he puesto una vertical, eso no importa. Aquí está el rango de costos, ¿no es cierto? Entonces vamos, para el de 250, ¿cuánto nos daba? 400. Va a variar un poquito. 60. 460.000. Para el de 300. 51. 451. 51, o sea, por aquí. Para el de 350. 455. 55 por aquí. Y el de 400.
467. 67. O sea, por acá. Listo, entonces se va a generar un gráfico así, donde lo que a nosotros nos interesa es definir el punto mínimo. Que el punto mínimo va a estar en este rango. Ya bien dibujada, en este caso anterior nos está dando 315. Aquí yo les diría que va a dar más o menos por acá alrededor de los 305. ¿Sí? Entonces yo me quedaría con el diámetro de 300. ¿Sí está claro? Entonces yo me quedo con el de 300, que sería el diámetro de succión, el diámetro de impulsión, perdón, aquí esto está mal. Aquí es el de impulsión. Y el diámetro de succión es 350. ¿Sí está claro? Entonces esto es lo que se refiere a la optimización, a analizar varias posibilidades y esas varias posibilidades vemos cuál es la que menos costo nos genera. ¿Sí? ¿Sí me siguen con eso? Para que lo tengan presente en centrales hidroeléctricas el próximo semestre. Ahora nos faltarían dos cositas más que les voy a mandar como deber para poder acabar este ejercicio. La primera es generar los datos de la curva de bombeo y la curva del sistema para encontrar el punto de operación. Entonces, por favor, anoten, estos serían los datos de la bomba para generar la curva de bombeo, la línea característica de la bomba. Entonces, la línea característica de la tubería la pueden generar ustedes en función de el delta Z más las pérdidas, en función del caudal. Y después quisiera que esa curva del sistema versus la curva de la bomba la traslapen hasta llegar a cuál debería ser el funcionamiento para que cumpla con los 63 litros por segundo como caudal óptimo de operación. Que sería algo más o menos así. ¿Cómo le generamos, cómo debería ser la curva para el 60%? Entonces, con eso, al final quisiera que saquen el análisis de cavitación, ¿sí? Ya tienen las cotas como niveles para determinar presión atmosférica, la temperatura ya la tienen, las pérdidas ya la tienen y la Z ya la tienen, ¿sí? Entonces esos dos análisis quiero que lo hagan ustedes como deber para la siguiente semana, para el día jueves que sería el examen. Ya, Inge, disculpe, ¿hasta qué parte es el examen? El examen iría desde lo que es dotación bruta hasta lo que hemos visto hoy, sistemas de bombeo. ¿Sí está claro? ¿Alguna otra duda? ¿Nadie? O sea, el práctico también. Claro, teoría y práctica. Bueno, entonces si no hay dudas, podemos quedar ahí. No se olviden esto para el día del examen, ¿no es cierto? Entonces quedamos ahí. Un buen fin de semana a todos. Nos veríamos el siguiente jueves. Gracias, Inge.